Estados Unidos se realizaron recientemente sucesivamente las dos convenciones de los dos partidos que van rumbo a las elecciones presidenciales y de Congreso y de parte del Senado en noviembre de este año. Y en ambas se contó con la participación de religiosas en el evento. Y nosotros en Así Prensa hemos cubierto la participación de ambas religiosas, ¿no?, en ambos eventos. Un hermano, a través del correo electrónico, muestra su preocupación específicamente por la participación de la hermana Didi Byrne, ¿no?, que participó en el segundo de los eventos, que fue el evento republicano, ¿no? Y el hermano pregunta, ¿esta participación no puede ser imprudente siendo ella consagrada? Y luego realiza unas preguntas en base a dos cánones del Código de Derecho Canónico, en el que se hablan de dos cosas distintas, ¿no?, sobre las situaciones extremas en las que un religioso puede participar en actividades públicas del bien común, o llamémosle políticas, ¿no?, entre comillas, porque no son políticas partidarias. Y este hermano pregunta si es que la Sister Didi, la religiosa que participó en el evento republicano, contó con el permiso de su superiora o del obispo, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la religiosa no necesita el permiso del obispo, ¿no?, salvo que perteneciera a una congregación de orden diocesano, que no es el caso. Recibió el permiso de su superiora, que en consecuencia, desde el punto de vista canónico, estaba, digamos, autorizada. Pero aquí la pregunta, que me parece buena y pertinente, es si es conveniente que una religiosa esté presente en un evento político de esta naturaleza. La respuesta inmediata es no. En general, no solamente es mi opinión, sino que la parte fundamental de la práctica pastoral de la Iglesia, ¿no?, y la práctica pastoral tiene un valor, no es exactamente magisterio, pero tiene un valor, el valor de la sabiduría aplicada a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, siempre ha existido este deseo, y por si acaso, no es lo mismo con los sacerdotes, que los sacerdotes están explícitamente prohibidos de hacerlo, ¿no?, de tomar parte en política partidaria. En el caso de las religiosas es un poco más oscuro y acá está el caso concreto de esta religiosa, Sister Didi Byrne, que es, por si acaso, una personalidad increíble, ¿no? Es una médico profesional que llegó al grado de coronel en el ejército norteamericano y que luego decidió sumarse a una congregación religiosa donde realiza unos servicios increíbles de atención a las personas más necesitadas, ¿no? Entonces, no solamente mi opinión, como digo, sino la práctica en general de la Iglesia es que las religiosas y los religiosos no participen en este tipo de eventos, no participen. ¿Por qué? Porque generan confusión y se pueden volver fuente de polarización, y eso no es bueno. Obviamente, en la conciencia, las religiosas pueden creer en su conciencia que lo que tienen que hacer es indispensable, es muy importante por la situación política que está en juego en Estados Unidos, o por la confrontación de situaciones extremas que son leídas desde distintos puntos de vista. Pero más allá de la conciencia de las religiosas está el tema del testimonio y de si una religiosa, por más excepcional que sea, se termina convirtiendo en una fuente de división entre los católicos, que, como sabemos, en elecciones, especialmente en un país como en Estados Unidos, las elecciones tengan un contenido
muy polarizante, porque en Estados Unidos existen solamente dos partidos políticos con opciones reales. Siempre ha sido así. Es un sistema bipartidista. En la mayoría de los países del mundo que estaban basados en sistemas bipartidistas, pensemos en Francia, pensemos en España, pensemos en Venezuela, este sistema ha colapsado, ¿no? En Estados Unidos sigue siendo extremadamente sólido por múltiples razones históricas y específicas, ¿no? Pero el hecho real es que hay que entender también la realidad de la política norteamericana, y esto no lo digo como excusa, sigo pensando lo que he dicho, y la tradición de la Iglesia, la práctica de la Iglesia, efectivamente desalienta a los religiosos y a las religiosas a participar en actividades políticas. Pero dicho esto, esta no es una cuestión rara en la política norteamericana. En la política norteamericana, la Iglesia Católica ha estado muy metida en situaciones políticas, y hasta San Juan Pablo II, es decir, hasta la década de los 80, había un par de sacerdotes, uno de ellos jesuita, que participaban en el Congreso de los Estados Unidos. Y fue el Papa San Juan Pablo II el que pidió que eso no pasara, y a partir de ahí se formó esta más fuerte esta práctica, ¿no? Porque básicamente estaban desconociendo el Código de Derecho Canónico. Después recordarán ustedes esos 4 sacerdotes que terminaron participando del gobierno sandinista. Entonces, el endoce, ¿no?, el apoyo a un partido político no ha sido extraño de la participación de los sacerdotes y de las religiosas. Curiosamente, es más en el lado del Partido Demócrata, que es el partido, digamos, actualmente abiertamente abortista, son más los religiosos que participan que en el Partido Republicano, ¿no? Recordemos que en el Partido Demócrata tenemos 3 sacerdotes famosos que han públicamente expresado su apoyo al Partido Demócrata, algo que no sucedería en la mayoría de nuestros países o en los países, digamos, de tradición católica. 2 religiosas han dado su apoyo también al Partido Demócrata. Una religiosa, la hermana Simone Campbell, habló en el Congreso Demócrata, ¿no? Entonces, al hermano que, digamos, se escandaliza de la participación de Sister Didi, de la hermana Didi Byrne en el Congreso republicano, también debería preocuparse, y no menciona la participación de la hermana Simone Campbell. Por si acaso, la hermana Simone Campbell ya este es el 3er año que participa con los demócratas, hablando de temas que son, digamos, comunes para los católicos, como es la defensa de la justicia social, de los inmigrantes, de los más necesitados, pero diciendo algo escandaloso, que es que ella considera que el tema del aborto está por encima de su salario, ¿no? Above my pay grade. Es una expresión norteamericana que quiere decir: yo no puedo, soy demasiado pequeño, ¿no? Estoy en un rango laboral demasiado bajo como para decidir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, obviamente, eso es escandaloso, porque ninguna persona católica, y mucho menos una persona consagrada, puede decir eso, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que en Estados Unidos esto es relativamente común. Yo no creo que debería serlo. Yo no creo que los sacerdotes deberían estar endosando, ¿no? O sea, públicamente diciendo: yo apoyo a este partido, firmando los documentos del partido, como es el caso del Partido Demócrata, ¿no? Y también un sacerdote, pro vida, el presidente de Priests for Life, de Sacerdotes por la Vida, que hasta recientemente estaba participando como miembro de Católicos por Trump, y su obispo le pidió que renunciara a ello, ¿no? Pero el sacerdote, el padre Frank Pavone, es muy, muy abiertamente favorable a Trump. Eso no lo desconoce nadie, ¿no? Entonces, ese es ciertamente un problema, como digo, parte ya de la cultura norteamericana.
Y creo que los obispos están cada vez más convencidos de que esto debe parar, ¿no? Que no deberían haber religiosas hablando en los distintos partidos, no deberían haber sacerdotes endosando un partido político u otro, etcétera, ¿no? Ahora, el hermano que escribe esta preocupación añade luego que es curioso que esta hermana considere al presidente Trump un provida si ha deportado tantas personas migrantes, ha separado inmoralmente a niños de sus familias, ha ofendido grave y groseramente la dignidad de las mujeres con palabras ofensivas y sexualizantes, ha mentido de forma brutal, no sé si ese adjetivo se aplica, ¿no? Porque se miente y punto, ¿no? Y fomenta el uso libre de armas, ¿no? Entre paréntesis, que lejos de bajar los crímenes las aumenta, ¿no? Y ha dado un discurso misógino y racista hacia personas negras o latinoamericanas. Bueno, aquí es donde el hermano se desbarranca y termina haciendo exactamente lo mismo de lo que se queja, ¿no? Que es que los católicos debemos, incluso los laicos, debemos asegurarnos que nosotros hacemos un examen de conciencia real, porque todas estas listas, con un poco de la exageración del lenguaje y que, digamos, evidencian la simpatía del hermano que hace esta pregunta por el vicepresidente Biden como candidato, son argumentos que no plantean la figura completa de la otra persona. Y no voy a hacer una defensa de Trump acá, ¿no? Porque estaría cayendo en lo mismo. Pero sí explico por qué para un católico, incluso para una religiosa, es preocupante el adversario, el contrincante, ¿no? Y el contrincante es una persona que quiere que el Estado legalice, que el gobierno legalice el aborto hasta el 9º mes, es decir, hasta que el bebé está a punto de nacer. No es verdad que están a favor del infanticidio, eso es una exageración, pero sí están a favor de un bebé que está a punto de nacer, o sea que ya está completo, sea asesinado en el vientre materno. Ese es algo que ya se había derogado, digamos, como parte de que no es el derecho de la mujer, incluso en un país donde el aborto es legal. Es un presidente que quiere que las religiosas, las hermanitas de los pobres, se vean obligadas a proporcionar derechos de aborto y de contracepción a sus empleados, y que el Estado las fuerce a hacerlo, se legalice el uso de fondos federales, o sea, tus impuestos y los míos aquí en Estados Unidos, para pagar el aborto de todas las mujeres que quieran cualquier forma de aborto. Entonces, no es justo preocuparnos porque hay una religiosa en un solo partido político, cuando hay una religiosa desde hace muchos más años en el otro partido, hablando siempre abiertamente a favor del Partido Demócrata, la hermana Simone Campbell. Y tampoco es justo que nosotros denigremos todas las características negativas de un candidato y no del otro. Y por eso creo que finalmente la decisión que hay que tomar es una decisión profundamente de conciencia. Los católicos hispanos que estamos votando en las elecciones de noviembre, vamos a tener que pensar y sopesar bien y actuar en conciencia, no actuar por fobias o por filias, ¿no? Preconcebidas. No, yo soy demócrata porque mis papás han sido demócratas. No, yo soy republicano porque los republicanos me han ayudado con esto. No, hay que pensar no en mí, ni en mis gustos, qué es lo mejor para la nación y qué es lo mejor también para el resto de las naciones de las que provenimos, ¿no? ¿Por qué? Porque la dirección que tome un gobierno norteamericano va a ser fundamental para el resto de nuestras naciones en muchos aspectos. Entonces, sí, efectivamente, si denunciamos el partidarismo de algunas religiosas, denunciemos la de todos y digamos mejor que los religiosos no participen y esperamos que el episcopado norteamericano sea más firme y más claro para que esta realidad de participación religiosa, aunque tenga
su tradición en la política norteamericana deje de ser divisiva para que la iglesia siga siendo una, ¿no? Que tengas un buen día.